Bueno, Y no sé cómo. José Pablo me estaba preguntando algo. Sí, Miss, ¿eso en qué inciso vamos? ¿En qué inciso vamos? Miss. Sí, Miss. Estamos trabajando en la página 101, el título del periódico que vamos a escribir. Ah, es que me había perdido. Se había perdido, ok. Pueden elegir cualquiera de esos dos temas, dije. Y entró. Miss, ¿Qué manda, Sebastián? ¿cuál fue el primer caso por COVID en el mundo? El primer caso Fecha. fue de una persona que vino de los Estados Unidos. Miss, la fecha. La fecha fue marzo, fue como 13 de marzo. Sí, pero él dice el primero de mañana. Bueno, ahora sí, si ya escribieron el título, Sergio está trabajando de los más de 10 millones de contagios. Ahora voy a preguntar yo, Nicole, ¿qué tema eligió? El segundo. ¿Qué manda? El segundo. El segundo, ok. La primera pregunta dice, usted me la va a responder, Nicole. Los demás escriben mientras yo voy preguntando. El título es más de 10 millones de contagios en el país. ¿Qué sucedió? ¿Cuál? Una pandemia de 10.000 personas se contagiaron. Muy bien. ¿Qué sucedió? Una pandemia. Muy bien. Ahí pueden escribir. La respuesta de Nicole está muy bien. Ahora vamos con Sergio. También está trabajando el mismo tema. Sergio, no, perdón, es Sebastián. ¿El mismo tema? Perdón, ¿dónde sucedió, Sebastián? En China. En China. ¿Pero cómo se llama el lugar de China donde surgió esta pandemia? Wuhan. Ajá, muy bien. Entonces usted, ¿dónde surgió? Surgió en Wuhan, China. Escriben ahí. Wuhan. Bien. Ahora voy con Bianca. Bianca, ¿qué tema eligió? La pandemia. Sí, sí. Bianca, ¿qué tema eligió? No le escuché, perdone. Escríbalo mejor. Las dos. Lidia eligió la pandemia del coronavirus. Ah, bueno, ok. Entonces sí, vamos respondiendo las preguntas que sí tienen que ver con el tema. ¿Cuándo sucedió? Bianca. Bianquita, escríbalo, por favor, no tenga pena. Solo escríbanme las respuestas y yo las voy a leer. ¿Sí? Porque yo sí las... Bueno, usted me responde en los mensajes mientras voy a continuar con Joel. Joel, ¿cuál fue el tema que eligió de los dos que escribimos en la pizarra? Mande, Miss. ¿Cuál de los dos temas eligió? Paseo de los supermercados. Paseo en los supermercados. Voy con la primera pregunta. ¿Qué sucedió? El título es ese, pero ¿qué fue lo que sucedió? Miss. ¿Qué manda? Un robo, Miss. ¿Cuál fue la fecha que apareció el primer caso de coronavirus en el mundo? En el mundo, fíjese que ahí sí no sé la fecha exacta. La misma dijo el 13 de marzo.
Pero eso En el mundo. el primer caso en Guatemala fue el que me preguntó Sebastián, pero donde inició ¿Cuándo fue en el la fecha mundo? exacta no me acuerdo, pero fue a partir de noviembre del 2019. Cierto, mis. El día no recuerdo, pero sí fue a partir de noviembre del 2019 a propagarse la pandemia. Miss, espérese, voy con internet. Bueno, a ver, iba con Joel. Joel, ¿qué sucedió con su título? ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, Miss. Yo un robo. No sabe, pero tiene que responder a las preguntas para poder realizar su noticia. Bianca dice que ¿cuándo sucedió? Fue anunciado el 13 de marzo del 2020. Muy bien, Bianca. Miss, yo sé cuándo fue. La anunciaron Miss, yo sé pues cuándo que fue. empezó, pero fue cuando empezó la pandemia, cuando llegó aquí al país, porque aquí dice en el país y estamos en nuestro país, entonces sí es el 13 de marzo. A ver, entonces sigo con Naomi. ¿Cuál fue el tema que eligió? Miss, ¿le puedo preguntar algo? De lo de la pandemia. Ah, es que donde dice foto aquí, ¿será que podemos dibujar? Pueden pegar un recorte del periódico o pueden dibujar. Entonces, El periódico, no se preocupen, vamos a terminar de responder las preguntas. ¿A quiénes les sucedió? Naomi. ¿A quiénes les sucedió? Miss, yo sé cuándo. Yo sé cuándo. A todos los seres humanos de todas las partes del mundo. Bueno, ahora voy con Luis. Luisito, ¿cuál de los dos temas eligió? Miss, no la oigo. ¿Cuál de los dos temas eligió Luis? El primero, Miss. Primero. Bueno, vamos con la última pregunta. Me responde la última pregunta, Luis. ¿Quién informó acerca del paseo de los supermercados? Miss, ¿qué pasó? Ajá, entonces, Luisito. ¿Quién informó? Bueno, digamos que se están paseando. ¿Por qué creen ustedes que hubo paseos en los supermercados? Porque fueron a comprar, porque fueron a distraerse, no sé, pero ¿quién informó acerca de estos paseos? el presidente. Perdón, a ver, Luz Clarita iba a hablar. Yo, Miss. Ella estaba molestando. Yo sepa la bola. Ok, estamos hablando de la última pregunta. ¿Quién informó acerca de su título? ¿Quién informó? Miss, ¿a quién le está preguntando? A Luz Clarita. Ah, Miss. Miss, yo elegí el segundo, el mío que yo dije. Ahora sí, y Miss, yo digo, ¿quién informa? Pues
El presidente de China, Miss. Presidente de China. Muy bien. A ver, Aarón. Dígame, Aarón. En la primera pregunta es vacío en los supermercados, no paseo. Ah, paseo. Yo escuché paseo. Muchas gracias, Aarón. De vaciar. Ah, bueno. Voy a borrar entonces. Gracias, Aarón. Vaceo en los supermercados. De vaciar, de sacar todo. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya respondimos a las preguntas que tenemos en el libro acerca de las dos noticias que realizamos. Primero era la pregunta, ¿qué sucedió? Ahí escriben todo lo que ocurrió. Miss, yo ya lo hice todo. De todos. No todos, no les va a caber todo, pero van a escribir qué fue lo que sucedió. ¿En dónde ocurrió o en dónde sucedió? Acerca siempre de la misma noticia que ustedes están realizando. ¿Cuándo? Pues escriben la fecha, cómo fue que, por ejemplo, lo de los contagios, ¿cómo fue que ocurrieron tantos contagios? Muy bien, Sebastián. ¿Cómo ocurrieron? ¿A quiénes les ocurrió? ¿A quiénes les sucedió lo del contagio? ¿Y quién informó acerca de esto? Pues en el caso de los contagios, pues fue el Ministerio de Salud el que ha estado informando acerca de los contagios. Entonces ahí, ¿quién informó? El Ministerio de Salud. Van a escribir ustedes. Y así es como van a formar una noticia. Siempre van a impactar acerca de lo que ocurre, algún acontecimiento, ya sea de su país o ya sea de su centro educativo, o podría ser que también sea de su comunidad. ¿Qué acontecimientos hay en su comunidad? Por ejemplo, hay muchos departamentos de Guatemala que tienen su propio noticiero. Si sucede algo, por ejemplo, en Sololá, les voy a dar un ejemplo. Ahí tienen su noticiero escrito y también tienen su noticiero en televisión y ellos transmiten cualquier acontecimiento. Tengo un tío allá en Sololá que tiene más familia, ¿verdad? Que yo no conozco, pero en ellos entra el hermano de el tío de su esposa. Entonces, el señor le gustaba beber mucho y ellos no sabían dónde estaba porque le gustaba tomar. Resulta que en el noticiero salió que se había muerto tal persona porque le sabían el nombre. Como es un pueblo, todo el mundo se conoce. Entonces viene en el noticiero y anuncian en la televisión y por escrito lo hicieron. Muere un indigente, porque este señor pues ya empezó a beber demasiado y ya no estaba en su casa, por lo tanto vivía en la calle. Y entonces indigente le dicen a estas personas que viven en la calle, indigente muere de frío. Y entonces todos empezaron a ver quién era el que se había muerto porque no sabían quién era. Y cabal salió el nombre de la persona a quien había muerto. Entonces ahí fue que se enteró la esposa de mi tío porque quién se había muerto y en qué lugar estaba, porque lo encontraron en una banqueta y dieron la dirección en donde estaba ubicado este señor. Joel, por favor. Entonces, es así como ustedes pueden crear, con el permiso de sus autoridades locales o de lugares donde viven, pueden ustedes armar un noticiero, ya sea escrito o ya sea en televisión también, donde pueden transmitir.
Pero incluso hay noticieros en las redes sociales que no no salen en la tele, tampoco salen en el periódico, pero incluso lo pueden ver. Por ejemplo, hay una página en Facebook que se llama Noticias del Atlántico. No sé si ustedes han visto esa página en Facebook. Yo sí. Sí. Bueno, ahí en Noticias del Atlántico, ustedes van a encontrar todo tipo de noticias. Accidentes de tránsito, por ejemplo, también que si hay derrumbes o que si una persona está herida, que sucedió algo. En estas páginas ustedes pueden encontrar muchas noticias y es en Facebook, que es un lugar donde todos pueden encontrar información. Pero dice Noticias del Atlántico porque se refiere todo por aquí, desde a partir de la zona 18 hasta llegar a Valencia, todo eso es Atlántico. Entonces, todas esas noticias las informan por medio del Facebook. Y siempre le colocan un título y luego la descripción y responden sin que estén esas preguntas, ahí responden en esas preguntas. Y ahí es como nos podemos informar de algo. Luego a ustedes les va a tocar en su cuaderno donde dice lo llevo a mi mundo. Catherine levantó la mano. Sí, Miss. Donde dice foto, aquí vamos a pegar una imagen. Pueden pegar un recorte de periódico o pueden dibujar. Sebastián hizo un dibujo. Y yo lo dibujé. ¿Ya lo dibujó? Ah, excelente, sí lo dibujó. Pero también pueden pegar un recorte. Bueno, luego dice, entonces, donde dice lo llevo a mi mundo, trabaja en 4 grupos, dice, pero lo van a trabajar individual. ¿Sí? Lo van a trabajar individual. O sea que cada quien va a trabajar. El grupo dice, el grupo 1, pero usted va a hacer el grupo 1 y el grupo 2 y el grupo 3 y el grupo 4. Usted va a hacer el grupo, todos esos 4 grupos. Usted solito, porque no podemos trabajar juntos. Recopilan todas las noticias y reúnen las fotografías. Aquí pueden ir a un periódico que ustedes tengan y ahí van a sacar información. Y también ahí van a encontrar imágenes. Luego dice, revisa y arregla errores de ortografía, orden y limpieza de cada noticia. Ustedes van a redactar una noticia, eran así como, hicimos esto, pero aquí solo les di 2 opciones. Pero ustedes van a elegir el tema que ustedes consideren que sea importante informar a los demás. Van a redactar ustedes y con ayuda de su papito, de su mamita, le van a decir que le revise a ver si ustedes tienen algunas faltas de ortografía o si está muy desordenado, él le va a decir que se lo ordene y así lo van a trabajar ustedes en el cuaderno. Bueno, luego... Entonces, Miss, tenemos que hacer como una noticia que sea importante, Miss. Sí, que sea importante, que ustedes consideren que es importante y que los demás lo sepan, porque es importante. Bueno, entonces van a incluir imágenes y también van a hacerlo, no vamos a hacer un periódico mural. ¿Sí saben qué es un periódico mural? ¿Sí? Bueno, no saben que, bueno, un periódico mural es informar, pero lo van a hacer, ahí se incluye imágenes y todo, y va pegado en un lugar donde todos lo puedan ver. Dígame. Dígame, Luz. Dígame, Luz. Ya nos toca naturales. Sí, Miss. Bueno, entonces, ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde van a Ya trabajar? los 10 minutos. Pregunto, ¿en dónde van a trabajar Miss, la actividad de lo en llevo? el cuaderno. Muy bien. Pues descansen 5 minutos
a conectar. ¿De acuerdo? 5 minutos. Nos 15. vamos a meter, Miss. Adiós y hola de nuevo porque... Sí, yo puedo desayunar Bueno, tranquilo. Vayan a tomar agüita. tenés 5 minutos, así que te apuras. 5 minutos. Adiós, Miss. Adiós. 5